porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre, nuevamente estamos tan agradecidos, Señor, por tu amor tan grande, Señor, manifestado por su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas, Señor, y en esta hora pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a exponer el texto, Señor, que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu sea implantada, Señor, en cada uno de nuestros corazones conforme nuestra necesidad, ya que tú la conoces, porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En esta hora te pedimos por aquella persona que aún, Señor, no ha estado en cuentas contigo, Señor. Aquella persona que aún, Señor, se ha rebelado en contra de ti, que en tu gracia, Padre Celestial, puedas dar el perdón de pecados y la salvación. Para tu gloria eterna, en los méritos de Cristo oramos. Amén. Puedes tomar tu lugar. Hoy estaremos analizando del versículo 7 al versículo 11 de esta hermosa carta. Y para recordarles un poco acerca de esta carta fue escrita por el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60 al 62. Filipos no solo fue la iglesia fundada por Pablo en Europa, sino también el testimonio vivo del poder del Evangelio. Esta ciudad era una colonia romana donde residían soldados retirados. Se caracterizaba por su fuerte identidad patriótica y su lealtad al imperio. Era un lugar de influencia romana y el mensaje de Cristo llegó ahí en una época en que Nerón gobernaba con mano de hierro. Y a través de esta epístola descubriremos cómo la fe en Jesucristo trascendía las barreras culturales y políticas, ofreciendo esperanza y unidad en medio de un mundo marcado por el poder y la opresión. La carta de Pablo a los filipenses se denomina comúnmente como la carta de gozo. Esto se debe a que a lo largo de sus 4 capítulos, Pablo enfatiza repetidamente el tema del gozo y la alegría en Cristo a pesar de dificultades difíciles. Y para unir el pensamiento con los versículos que estaremos analizando el día de hoy, recordemos que en el versículo 1, Pablo y Timoteo se presentaron a los creyentes de Filipos como siervos de Dios, no como líderes modernos que podemos observar en algunas iglesias o por el internet, hombres que buscan ser servidos antes que servir, movidos por la altivez y la arrogancia, olvidando el modelo de humildad y de entrega que Cristo nos dejó. Pablo y Timoteo se presentaron como siervos del Dios Altísimo. En los versículos 3 al 6, el apóstol Pablo inicia una acción de gracias dirigida a Dios por los creyentes de esta iglesia. Él expresa su profunda gratitud por la participación activa de ellos en la obra del Evangelio, y no solo al proclamarlo, sino también sostenerlo mediante las ofrendas generosas, especialmente en apoyo a las necesidades de Pablo durante su encarcelamiento. Ahora bien, en los versículos que examinaremos el día de hoy, el apóstol Pablo continúa con esa misma línea de pensamiento, elevando su gratitud a Dios por estos amados hermanos en la fe. Y al mismo tiempo hace una petición específica en oración a favor de ellos, con la esperanza y confianza de ver una respuesta visible ante tal petición. En estos versículos aprenderemos cómo Dios desea que sus hijos vivan en amor y en justicia, dando fruto espiritual, por medio de Jesucristo, con el propósito de glorificarle en todo. También que la vida cristiana no se reduce a una obediencia meramente externa, sino que implica una transformación profunda del corazón, llevada a cabo únicamente por la obra poderosa de la gracia de nuestro Señor. El apóstol Pablo
en esta carta abre su corazón y podemos ver lo que hay dentro de él, un amor genuino verdaderamente por los creyentes de Filipos. Pongan sus ojos en el versículo 7, por favor, empezaremos ahí. El apóstol Pablo, ya con esto en mente, de que él está orando, agradeciendo a Dios por estos hermanos de Filipos, él dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros. Pablo sigue agradecido por su amor por estos hermanos, y él dice que él siente estas cosas de una manera justa, o sea que la acción de gracias que miramos en los versículos pasados, lo que Pablo sentía por sus amados hermanos, los filipenses, no era un producto de afecto a la ligera, era un amor verdaderamente genuino. Él expresa que le es justo sentir esto por vosotros. En el original, la palabra justo significa correcto, algo apropiado. Lo que el apóstol entonces expresa en este pasaje es que el profundo agradecimiento que sentía por los creyentes era plenamente justificado. Su gratitud no era inapropiada, sino una respuesta a la obra de la gracia de Dios que el Señor había realizado en ellos. Y para hacerles saber aún más ese gran amor con que Pablo sentía por ellos, él les dice: por cuantos llevo en el corazón. Esta pequeña frase nos dice la profunda estima y el amor genuino que el apóstol sentía por los creyentes. Esta palabra de corazón que miramos en la Escritura es muy interesante. En la Escritura no se refiere al órgano físico. La palabra corazón, cuando la leemos en la Escritura, no tiene nada que ver con este corazón que bombea sangre, que manda toda la sangre a todo el cuerpo. Cuando esta palabra la leemos en la Escritura, se refiere al centro del pensamiento y las emociones y la voluntad. Es ahí donde se forma y se expresa lo que realmente es el ser humano. Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En otras palabras, si una persona alberga en su corazón sentimientos de odio hacia otra, inevitablemente estos se reflejarán tarde que temprano, sea en palabra, actitud o acciones. Lo que reside en el interior saldrá al exterior tarde que temprano. Amada iglesia, es muy triste ver que aún en las iglesias, personas que llamándose cristianos puedan llegar a sentir algún sentimiento de odio o desprecio hacia otra persona. Y esto sucede con frecuencia porque algunas personas se consideran superiores a las demás, adoptando una actitud de orgullo que las lleva a mirar con desprecio a quienes no encajan conforme a sus estándares. Lo más lamentable es que muchas de estas actitudes se encuentran incluso entre quienes se identifican como cristianos, lo cual contradice profundamente el espíritu de humildad y amor y servicio que debe caracterizar al seguidor de Cristo. En el caso de nuestro texto en el cual estamos estudiando, Pablo había atesorado en su corazón un profundo amor por sus hermanos en la fe y él lo estaba externando, él lo estaba manifestando de una manera legítima, de una manera real. Por eso él dice: me es justo sentir esto por ustedes, porque yo lo siento verdaderamente. Y Dios, que conoce los pensamientos y el corazón, él sabía que Pablo no estaba mintiendo. Es decir, Pablo los llevaba no solo en sus afectos, sino en lo más íntimo de su ser, en lo que determinaba su manera de pensar, sentir y actuar. Amada iglesia, el amor cristiano es una señal distintiva y visible de una fe genuina. Es una evidencia clara de la obra salvadora de Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, resulta inconcebible que un creyente verdadero pueda sentir o tener sentimientos de odio o rencor hacia otro miembro del cuerpo de Cristo, ya que el amor fraternal es un fruto del Espíritu y es un reflejo de la naturaleza de Dios en nosotros. Dios nos exhorta a vivir en unidad de espíritu, cultivando
un mismo sentir entre nosotros como creyentes. Este amor genuino entre los hijos de Dios no solo edifica la iglesia, sino también testifica al mundo que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Es a través de esta unidad y amor fraternal que el Evangelio se hace visible y creíble ante los ojos de quienes nos observan. Jesús dijo, Juan 13:35, no vaya ahí, yo se lo leo: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué, Jesús? ¿En que levantemos muertos? ¿En que caminemos sobre el mar? ¿En que convirtamos el agua en vino? No. Si tuvieres amor los unos y los otros. En esto, amado hermano, es como el mundo te va a conocer que eres seguidor de Cristo. No que lleves tu Biblia en tu brazo, no que puedas leer todos los devocionales de todos los días. El amor es una muestra visible de que eres salvo. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. El amor cristiano no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios obra en y a través de nosotros. Amada iglesia, esta es una evidencia de una verdadera salvación. Y es imposible que un creyente verdadero pueda sentir algún sentimiento pecaminoso de odio hacia otro creyente. Dices amar a alguien, pero ¿se lo muestra realmente? ¿O solamente lo decimos de labios solamente? El mismo Señor nos mandó y nos ordenó algo, hermanos, que no debería ser difícil para los cristianos. Él dice en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Hermanos, si el Señor nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más debemos amar a los demás creyentes? ¿O quién te crees tú para mirar con desprecio a aquel hermano por el cual Cristo también murió? En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Es lo que Pablo está diciendo: yo los llevo en mi corazón. El amor que siento por ustedes es genuino, es verdadero, y estoy en la cárcel a causa del evangelio que les he predicado, dice él a sus lectores. Versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en mi corazón. El hecho de que Pablo expresara que lo lleva en su corazón indica la manera más profunda de expresar su amor a alguien. Pablo refleja el amor sacrificial y genuino que debe caracterizar a todo siervo de Dios, un amor que va más allá de lo emocional, sino también por su preocupación y cuidado. Ahora bien, como creyentes, ¿cómo podemos saber si verdaderamente estamos unidos en amor los unos con los otros? No es de palabras, sino más bien es por un interés genuino de los unos por los otros. Cuando nos preocupamos sinceramente por su bienestar espiritual, emocional y físico, estamos dando testimonio de una unidad cimentada en el amor de Cristo. A diferencia del amor del mundo, que a menudo es motivado por el interés o por lo que otros pueden ofrecer, el verdadero amor cristiano es desinteresado, sacrificial y no espera nada a cambio. Ama porque ha sido amado primero por Dios, y sus motivaciones nacen de la gracia de Dios, no de la conveniencia. Los creyentes en Filipos se interesaban por Pablo y enviaron a Epafrodito a servirle. Pablo también estaba muy interesado por sus amigos y hermanos en Filipos. Un comentarista referente a este versículo dice esto, y cito: el pastor que como Pablo lleva a su pueblo en su corazón
encontrará que ellos le llevan en sus corazones también. Fin de la cita. Y esto implica, hermanos, todo el cuerpo de Cristo. Llevar en nuestros corazones a nuestros hermanos y que otros hermanos nos lleven a nosotros es lo que unifica a la iglesia, hermanos. Es lo que fortalece a la iglesia. El amor los unos por los otros. No somos perfectos y podemos cometer fallas, pero aún el amor que Cristo pone en nosotros es un amor perdonador. Dijo John MacArthur, y cito: una persona o un creyente, la única manera en que más se asemeja a Jesucristo es por medio del perdón. De la manera que Cristo nos perdona, así también nosotros debemos de perdonar, con amor, con un amor genuino, no solo de palabras, un amor verdadero, un amor que glorifica a nuestro amado Señor. Una manera de mostrar el amor de Pablo a sus hermanos es que él estaba sufriendo en prisión romana y sus cadenas eran las pruebas de amor. Verso 7: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo está haciendo referencia a su encarcelamiento por la causa del Evangelio, como ya lo miramos. A pesar de su situación adversa, reconoce que los filipenses han permanecido fieles, sosteniéndolo en oración y apoyo, lo que demuestra que la gracia de Dios los unía cada día, aún en dificultades adversas. Así que la defensa del Evangelio implica la necesidad de sostenerlo ante las acusaciones y oposiciones, mientras que la confirmación del Evangelio señala su testimonio continuo de su autenticidad y poder transformador. En otras palabras, Pablo no ve su encarcelamiento como algo separado de su labor ministerial, sino como una oportunidad para seguir afirmando el Evangelio en su vida, demostrando que la gracia de Dios lo sostiene aún en circunstancias difíciles. Esto nos recuerda, amada iglesia, que el creyente en cualquier situación es llamado a defender y confirmar el Evangelio, confiando en que Dios usa incluso la aflicción para su propia gloria. Para su propia gloria. La iglesia del primer siglo, amados hermanos, sufrió una persecución. Verdaderamente, ellos daban la vida por el Evangelio. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a padecer por causa del Evangelio? Este versículo nos enseña algunas verdades importantes. En primer lugar, nos muestra la importancia de mantener la unidad los unos con los otros. Es bien importante esto, amada iglesia. En segundo lugar, este versículo nos recuerda que el sufrimiento, perdón, hermanos, y las dificultades son parte del caminar cristiano. Incluso los apóstoles y líderes de la iglesia enfrentaron oposición y persecución. Y no estamos exentos de que también como creyentes en nuestra propia vida cristiana podamos padecer. Finalmente, este versículo nos exhorta a ser participantes en la obra de Dios en el mundo. Pablo no era el único que defendía y confirmaba el Evangelio. Los filipenses también eran participantes con él en esta hermosa tarea. Y por implicación, todos nosotros tenemos que participar en la obra del Evangelio y estar dispuestos a sufrir persecución a causa del mismo. La pregunta ahí, hermano, ¿estás dispuesto a pasar por esto? ¿Estás dispuesto a confirmar el Evangelio también con tu manera de vivir? Pueden ver las personas que te conocen que llevas ya una vida transformada conforme al Evangelio. Debemos vivir lo que profesamos ser en la escuela, en el trabajo, en la casa, mientras conducimos, en donde quiera que nos paremos, somos cristianos. No solamente el domingo en la iglesia.
Si profesamos ser creyentes, entonces debemos vivir como tales. Debemos vivir conforme está escrito en su palabra. Pero notemos también más adelante qué tan agradecido Pablo está con estos hermanos. Versículo 8, pongan sus ojos ahí. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Este versículo encontramos una de las declaraciones más enfáticas del gran amor de Pablo por estos amados hermanos. Él recurre a Dios para confirmar el profundo amor por ellos. Y como ese amor estaba dentro del corazón de Pablo, solo Dios, que todo lo sabe, él podía conocer que ese amor era real y testificar por él. Hermanos, cuando afirmamos que amamos a otro hermano en la fe, debemos recordar que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe si nuestras palabras son sinceras o simplemente la pronunciamos de labios para afuera. Recuerda, Él conoce todo de nosotros. Otra versión traduce este texto de la siguiente manera: Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Qué hermosa traducción. Nuevamente, Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Notemos que Pablo pone a Dios por testigo y es como si él hiciera una especie de juramento, pues solo Dios sabía lo que él sentía por ellos. Pablo sabía que el jurar a la ligera en la Escritura lo condena. Por ejemplo, Mateo capítulo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. En Santiago leemos capítulo 5, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigas en condenación. Cuando Pablo pone a Dios por testigo, él está testificando que lo que dice es verdad. En otras palabras, su amor no es o no fue un amor falso. Su amor fue genuino. No es falso, como muchas personas en ocasiones lo practican. Como implicación para nosotros, cuando le decimos a un hermano o hermana en la fe que lo amamos, ¿estaríamos dispuestos a poner a Dios como testigo con la sinceridad de nuestras palabras? Cuando tú le dices a un hermano, a una hermana o hermano, te amo en el amor del Señor, ¿es verdaderamente real, hermano? Y Dios que conoce tu corazón, ¿estás siendo sincero con ella? ¿O eres como el pueblo de Israel que únicamente de labios le alababa a Dios? ¿Cómo son tus palabras? El apóstol Pablo no dudó en invocar a Dios como testigo de su amor profundo por ellos, lo cual nos hace meditar si nuestro afecto por los demás es genuino, puro y desinteresado. El amor cristiano no debe ser superficial ni movido por intereses personales, sino sincero, aprobado en la acción y tan verdadero que podríamos presentarlo con la integridad delante de nuestro amado Señor, el cual conoce lo más polveado de nuestro corazón. Esta no es una actitud jactanciosa del apóstol Pablo, sino que era un sello de seguridad de lo que él estaba diciendo era verdad. Este entrañable amor del cual habla se refiere al amor que sale de sus entrañas, se refiere al intestino superior, al hígado, a los pulmones. Esto, según creían los griegos, eran el asiento de todas las emociones y los afectos.
Esa misma palabra la encontramos, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:22, yo se los leo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En nuestro texto en Pedro, ¿cuál era el contexto inmediato? Era el amor. Amada iglesia, qué gran ejemplo de amor nos recuerda esta relación de Pablo con los creyentes de Filipos. Veamos ahora lo que el apóstol expresa en el versículo siguiente. Después de declarar su profundo amor por ellos, nos introduce a una petición de oración por ellos. Notemos versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. La petición que el apóstol Pablo hizo por los creyentes difiere a las oraciones o peticiones que normalmente solemos hacer. Es común que nuestras oraciones se enfoquen en necesidades físicas o temporales, como la salud, el empleo o asuntos personales. Y aunque no hay nada incorrecto en presentar delante de Dios estas peticiones, lo que observamos en este pasaje es diferente a nuestras oraciones en muchas ocasiones. Recuerden aquí, el apóstol Pablo pide porque él está intercediendo por el crecimiento espiritual de sus hermanos en Cristo, rogando que su amor abunde más y más, pero no de forma desordenada, sino enriquecido con sabiduría y discernimiento espiritual. La petición de Pablo consistía entonces que el amor de los creyentes tenía que fluir, no tenía que estancarse, tenía que seguir, tenía que crecer cada día más. No se trataba simplemente de mantener una cordialidad básica, sino de cultivar un amor activo y maduro creciente que reflejara la obra continua del Espíritu Santo en sus corazones. Pero miremos lo que Pablo sigue en la siguiente frase, verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué, Pablo? En ciencia y en todo conocimiento. Estas palabras de ciencia y conocimiento son muy importantes en nuestro texto. La primera de ellas es ciencia, que en el griego se refiere a un conocimiento profundo y espiritual. No se trata solamente de un conocimiento intelectual o teórico, sino de una comprensión madura de Dios y de su voluntad y su verdad. Amados hermanos, nosotros no vamos a poder amar genuinamente a nuestros hermanos si no conocemos a Dios primeramente. Porque si no conocemos a Dios primeramente, hermanos, nuestro amor no puede ser genuino. En otras palabras, lo que Pablo está pidiendo es que el amor de los creyentes no sea ciego, emocional, sino que esté guiado por una comprensión sólida de quién es Dios, lo que Él demanda y cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? La otra palabra de conocimiento en el griego indica discernimiento moral y espiritual. Es la capacidad de juzgar correctamente entre lo que es bueno y lo que edifica y lo que no edifica. Pablo quiere que los creyentes tengan sabiduría práctica para aplicar el amor de forma correcta. Esta petición de Pablo al orar fue que el amor de los creyentes no sea solo un sentimiento, sino un amor guiado por la verdad de Dios, aplicado con el discernimiento espiritual. Amados hermanos, el verdadero amor cristiano no actúa movido solo por emoción o simpatía. Es consciente, sabio y dirigido por la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, debemos de conocer aún cada día más y más a Dios para que ese amor se vaya puliendo cada día. Después de que Pablo pide esta oración por los creyentes, versículo 10, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor. Si el amor de los filipenses es sobreabundante en todo conocimiento y ciencia, el resultado será que ellos serían aprobados.
El amor que crece en ciencia y en conocimiento, como lo miramos en los versículos anteriores, tiene la capacidad de discernir o aprobar entre lo que agrada a Dios y lo que no. Este amor no se deja llevar por apariencias externas ni por impulsos emocionales o sentimientos pasajeros, sino que examina todo a la luz de las Escrituras. Es un amor guiado por la verdad de Dios que busca vivir conforme a la sabiduría y rectitud, poniendo a prueba todo con base a la palabra de Dios y no por los criterios humanos. Por ejemplo, esta misma palabra la encontramos en Tesalonicenses 2:3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Y aún Pablo no se detiene ahí. Ese discernimiento tiene que tener un propósito mayor y dice la siguiente frase: a fin de que seáis sinceros. En otras palabras, la capacidad de aprobar lo mejor nos lleva a vivir con integridad y pureza. Ser sinceros implica una vida sin doblez, transparente delante de Dios y de los hombres. En el mundo antiguo, la cerámica era un producto muy costoso. Y cuando estos productos cerámicos se dañaban, muchos de los comerciantes de cerámica eran deshonestos, rellenaban las grietas con cera antes de pintarlas, y la única manera de evitar fraude era exponerlos a la luz del sol. Los vendedores más honestos exhibían sus piezas a plena luz del sol, donde cualquier defecto cubierto quedara al descubierto. A esas vasijas libres de engaño se les atribuía la etiqueta de sincera. De ahí es donde proviene la palabra que conocemos nosotros, sincero. Es decir, algo o alguien que no oculta nada, sin doblez, sin falsedad. Estos hombres exponían esas piezas a la luz del sol. Y cuando la ponían a lo fuerte, radiante del sol, las grietas, a pesar de tener esa cera, o a pesar de estar pintadas, salían a la luz. No podrían evadirse. En otras palabras, la radiante luz del sol determinaba si la pieza de cerámica era genuina. De esta misma manera, amada iglesia, todo creyente debe de examinarse a la luz de las Escrituras para ver si su andar es genuino, no usando únicamente el nombre de cristiano como una máscara para después vivir como un incrédulo. Es triste y lamentable ver personas que tienen algún negocio, sea de albañilería, mecánica o cualquier otra cosa, que se dicen ser creyentes y defraudan a los demás sin sentir el más mínimo remordimiento y culpa. Estas personas usan solamente este nombre de cristiano para poder obtener beneficios personales. No son sinceros, sino son unos mentirosos. En una ocasión un hombre le preguntó a Charles Spurgeon, y cito, él le dijo si podría escribir su biografía, por lo cual Spurgeon contesta y dice: usted puede escribir mi vida en el firmamento, no tengo nada que esconder. Fin de la cita. Hermano, qué transparencia, qué transparencia. Amados hermanos, si alguien se acercara a ti y te dijera: hermano, ¿me dejas escribir algo de ti? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Será la misma que Spurgeon? Escribe lo que quieras, no tengo nada que ocultar. O le dijeras: mira, escribe esto, esto no, esto sí, esto no, esto sí. O definitivamente, hermano, no escribas nada de mí. Hermanos, debemos ser sinceros. Como creyentes debemos ser sinceros. No debemos de mentir, ni de estafar, mucho menos mostrar un amor a un hermano que en realidad no lo tienes. Sé sincero, sé genuino para la gloria de nuestro amado Señor. Por eso es tan importante, amados hermanos, que como creyentes vivamos a esta luz de la Escritura. Debemos ser honestos, sinceros para su gloria. Pero miremos el texto, lo que más Pablo sigue diciendo aquí, verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. La palabra irreprensibles es una palabra griega que se traduce sin ocasión de tropiezo, sin reproche o sin falta.
En otras palabras, no hay nadie que le puede acusar de ninguna falta. Los creyentes deben de llevar una vida de integridad. El mismo Pablo lo dice en segunda de Corintios 1:12, yo se los leo. Porque nuestra gloria es esta, dice él, el testimonio de nuestra ciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hermano, si tú eres creyente, tienes una gran responsabilidad de vivirlo en este mundo. No conforme a tus estándares, no conforme tú piensas, sino conforme el Señor nos lo demanda. Con sinceridad, transparencia. Ese debe ser el comportamiento de todo creyente, ser sincero y ser irreprensible. Después Pablo le dice el objeto principal del por qué vivir de esta manera. Miremos la última frase del texto, verso 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo. La meta puesta delante del creyente es el día de Jesucristo, en el cual comparecerá para ser evaluado frente a su Salvador, el cual es testigo fiel y confiable. El saber que un día todo creyente estará en la misma presencia de Dios, hermanos, debe de movernos a purificar nuestras vidas. Debe de movernos a vivir conforme a su voluntad, agradarle a Dios en todo, en palabra, acción, hecho, pensamiento. Debemos de esforzarnos verdaderamente, amados hermanos, a vivir lo que profesamos ser. A vivir lo que profesamos ser. Notemos por un momento lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo implica todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, desde el momento que él tuvo el encuentro en Hechos capítulo 9 con nuestro amado Señor, él comenzó una vida nueva, una vida sincera, una vida irreprensible delante de Dios, quien conoce todas las cosas, y también delante de los hombres, los cuales lo estaban observando. Hermanos, si tú sabes, si tu vecino, tu escuela, en tu trabajo, saben que tú eres creyente, ellos te están observando para si verdaderamente vives conforme a tu profesión. Ellos te están observando. Debemos de vivir irreprensiblemente delante de los hombres, y la razón más poderosa para andar en santidad es el hecho que un día los creyentes hemos de comparecer delante de Cristo, no para ser juzgados, sino para recibir de Él la recompensa a la fidelidad. Después de mostrar que el propósito del crecimiento en amor y discernimiento y sabiduría es llevar una vida sincera y irreprensible para el día de Cristo, Pablo ahora completa su pensamiento en el siguiente versículo 11, llenos de fruto de justicia. En el mundo griego la justicia era una virtud muy valorada. Platón, Aristóteles y otros filósofos griegos veían la justicia como una cualidad moral del individuo y también del orden social. Hacer lo que es correcto, vivir en armonía y cumplir con el deber. En otras palabras, son aquellos actos y palabras y pensamientos que reflejan una vida justa delante de Dios, es decir, una vida transformada conforme al carácter de Cristo. No solo se trata de buenas acciones externas, sino de una vida que manifiesta una relación íntima con Dios. Más adelante, Pablo, lo miraremos, primero a Dios, más adelante, el capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es a lo que Pablo se estaba refiriendo, llenos de fruto de justicia.
Podemos comparar a Pablo como un hombre que siembra un árbol, lo riega con esmero, esperando finalmente recoger un fruto agradable y sabroso. De manera similar, Pablo riega espiritualmente la vida de los creyentes de Filipos a través de sus oraciones, con la esperanza de que produzcan una cosecha abundante de sus frutos espirituales. Así el creyente, como árbol plantado junto a aguas de corrientes fuertes, debe producir frutos dignos de su llamamiento, mostrando la transformación que opera la gracia divina. Estos frutos traen gloria al Señor. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto, y añade: y seáis así mis discípulos. El fruto en el creyente es una evidencia clara de que eres un discípulo de Cristo. Después Pablo dirá que estos frutos no dependen del esfuerzo humano, sino de Jesucristo. Verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Esto significa que no provienen del esfuerzo humano, sino de una relación viva con Dios, y su propósito último es dar gloria a Dios. Pablo exhortó a los creyentes a reconocer que toda justicia y toda obra que puedan realizar no es un producto de su propia virtud ni esfuerzo, sino que procede únicamente de la obra redentora de nuestro amado Señor. En Cristo el creyente encuentra la fuente y sustento de toda obra buena. Así toda acción correcta, toda manifestación de virtud en la vida cristiana es el reflejo de la obra de Dios en el hombre, no de la autosuficiencia humana. En otras palabras, toda obra justa es el resultado de la gracia de Dios que trabaja en el creyente. No hay lugar para la vanagloria, porque el origen de todo bien no reside en el hombre, sino en el poder transformador del Espíritu Santo. Así que el creyente debe caminar en humildad, reconociendo que cada manifestación de justicia y verdad no es mérito propio, sino la evidencia de la obra de Dios, produciendo frutos que glorifique su nombre. Es lo que Pablo dice en la siguiente frase, última frase del verso 11, para la gloria y alabanza de Dios. La diferencia entre el fruto espiritual y la actividad religiosa es que el fruto que es mediante Jesucristo trae alabanza a Dios, y la actividad religiosa solo trae gloria a uno mismo. Es un abismo de diferencia. Cuando un creyente vive conforme a los estándares divinos, el resultado será traer gloria y alabanza a Dios. Cuando el creyente se ajusta a los preceptos divinos, cuando su corazón está sometido a la voluntad de Dios, cada acción, cada pensamiento y cada palabra se convierte en una expresión de adoración. No se trata meramente de un cumplimiento externo de normas religiosas, sino de una transformación interna que fluye naturalmente en la vida del creyente para la gloria de nuestro amado Señor. Para concluir, en estos versículos, Pablo no solo escribió de su amor por la iglesia, sino también pudimos ver el corazón de él. Dios nos llama a una vida de justicia, pero no una justicia obtenida por esfuerzos humanos o religión vacía, sino una justicia que viene por medio de Jesucristo. Pablo escribió a los creyentes en Filipos diciéndoles que ellos eran compañeros con él en la gracia de Dios. Esa gracia es la misma que hoy está disponible para ti. Mira, no importa quién seas ni qué hayas hecho, Dios ofrece el perdón a través de Jesucristo. Si en esta mañana alguna persona que está aquí no se ha arrepentido de sus pecados y sigue creyendo que sus buenas obras pueden llevarle al cielo, o que una vida simplemente religiosa es suficiente para agradar a Dios, quiero decirte con mi corazón en la mano que estás engañándote tú mismo. La Biblia es clara: la salvación no es por obras ni por religión, sino únicamente por medio de Jesucristo. Si en este momento murieras confiando en tu justicia personal o en la fe vacía, estarías eternamente separado de Dios en el infierno,
donde ya no habrá oportunidad de nada. Amigo que estás aquí, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que tienes que reconocer que necesitas un Salvador de tu vida. No pongas tu alma en riesgo eterno por seguir confiando en lo que jamás te podrá salvar. Quizás tú, amigo, amiga que estás aquí, que nos visitas, quizás vuelvas a venir, quizás ya no, pero quiero que medites en tu vida futura. No pienses que porque eres joven durarás mucho. La vida es incierta. La muerte puede tocar a tu vida hoy. Y si no te has arrepentido de tus pecados, irás a un lugar de tormento eterno, donde ya jamás habrá oportunidad. No dejes ir, no rechaces la gracia que el Señor te ofrece el día de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Tú que conoces, Señor, nuestros corazones. Ayúdenos, Padre, a verdaderamente vivir un cristianismo, Señor, tangible. Un cristianismo, Señor, que el mundo pueda observar en nosotros, en nuestra familia principalmente, Padre. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela. No queremos ser cristianos de domingo únicamente. Ayúdanos, Padre, a reflexionar, a meditar y que por medio de tu Espíritu nos redarguya de pecado, Señor. Gracias te damos y una vez más, si alguien de los que esté aquí, Señor, aún no se ha puesto a cuenta contigo, Señor, que hoy sea el día de perdón, de salvación. Que hoy pueda entender, Padre Celestial, que el mañana no sabemos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Padre, reciba la gloria y honra en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén.